Buenas noches, mis hermanos en Cristo Jesús. Nos encontramos otra vez en estos momentos para leer un texto bíblico. Un texto bíblico que nos hable de Dios en fortaleza de Dios. Me encanta hablar de Dios, la verdad. Solamente con mentar la palabra de Dios me enciendo. Me gusta hablar de Dios. Es decir, estoy enamorado de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, me gusta la palabra de Dios, lo que este domingo nos habla en el Evangelio de nuestra iglesia católica. Y lo voy a leer y lo voy a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios en Mateo, versículo 18, 21 al 35. Dice así la palabra de Dios. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo que 7, sino 77 veces. Y luego Jesús usa esta parábola. Dice, versículo 23 dice: aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con su empleado, y para empezar le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. Y como el hombre no tenía con qué pagar, el rey lo ordenó que fuera vendido como esclavo junto con su mujer y sus hijos y todo cuanto poseía, para así recobrar algo. El empleado pues se arrojó a los pies del rey, suplicándole: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre, mas todavía le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 monedas y lo agarró del cuello y casi lo ahogaba, y gritándole: págame lo que me debes. Él le rogaba: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Los compañeros testigos de esa escena quedaron muy molestos y fueron a contárselo al Señor. Entonces el Señor lo hizo llamar y le dijo: siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando tú me lo suplicaste. ¿No debías también tú de tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió: lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Esta es palabra de Dios. Nos damos cuenta hoy en este evangelio cómo Pedro le hace una pregunta a nuestro Señor: ¿cuántas veces yo tengo que perdonar? A lo mejor Pedro buscando que Jesús sea más compasivo en la frase, o sea, buscando a lo mejor que él una justificación menos dura. Pero Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, con su sabiduría que Él tiene, le dice 70, no te digo que 70, sino 70 veces 7. Es decir, siempre tienes que perdonar. Siempre tienes que tener ese perdón ante el hermano. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta, la verdad, a veces perdonar a aquel que te ha ofendido? Y más cuando aquella persona se siente víctima, cuando aquella persona dice: yo por qué tengo que ir si yo fui el agredido. Pero en sí también está sufriendo.
también te estás lastimando, también te estás llenando por dentro también de rencor. Te está corcomiendo hacia adentro. La palabra de Dios nos dice, al final me encanta, al final que tiene la frase, en el versículo 35, que Jesús añadió: lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Es decir, de corazón, no decir yo te voy a perdonar, pero yo te quiero 3 cuadras fuera de mi vista. Te voy a perdonar, pero no te quiero ante una presencia de ciertos límites de distancia. Te voy a perdonar, pero cuando tú me mires que yo llegue a algún lado, yo quiero que tú desaparezcas. Es decir, pongo mis propias condenas, mis propios de verdad, lo voy a decir de esta manera. Mis límites yo mismo, yo los pongo. Te quiero lejos. Pero mira lo que dice aquí. El perdonar es importante porque nos muestra y nos enseña el verdadero sentido de amor y el camino para aprender a amar y ser amado. Es decir, nos enseña que si nosotros perdonamos, también vamos a mostrar ese amor hacia los demás. Y necesitamos perdonar para sentirnos bien también nosotros. El perdonar es difícil, especialmente, mira bien lo que te voy a decir, el perdonar es difícil, especialmente cuando creemos que tenemos la razón nosotros. Cuando nosotros creemos que no hicimos nada. Y muchas veces no aceptamos tampoco. Pero el perdonar a veces nos impide pronunciar en el interior de nuestro corazón una de las frases más difíciles del perdón. Una de las frases más difíciles del perdón es el camino a la liberación. Fíjate bien, a la liberación. A esa liberación espiritual y mental y emocional en la persona que auténticamente, fíjate bien, auténticamente se libera. Es aquella que perdona y echa fuera toda esa culpa de su alma, del pasado, el rencor, la venganza. Solamente a través del perdón. Y muchas de las veces tienes que hacerlo de tu interior y lo mantienes a veces, muchas de las veces, cuando tú no lo sueltas de tu interior, lo tienes amarrado ahí, pegado ahí, es decir, ceñido ahí, atado ahí. Y ese dolor, esos dolores los vas cargando en tu vida también. El perdonar cuando te han ofendido y te han humillado es cuando realmente tú podrás manifestar la grandeza. Perdón, estaba quemando incienso y el humo me llega a mi garganta. Bueno, les decía, el perdonar cuando te han ofendido y te han humillado es cuando realmente podrás manifestar la grandeza de tu corazón y sobre todo completamente rendido al Señor. El perdonar es cuando, a pesar de sentirte ofendido, te atreves a darle una sonrisa de amor al que te ofendió. Solamente alguien lleno de amor y en la presencia de Dios puede amar auténticamente y puede decirle al ofensor: te perdono. Solamente. Cuando tú perdonas, tú te liberas, te voy a decir de esto, de la amargura, del dolor, de la cólera, del coraje, del estrés.
haces una liberación en tu interior tuyo, porque todo eso lo acumulas en tu corazón. Y de ahí que viene el estrés. De ahí que puedes agarrar tú diabetes también. De ahí te surgen enfermedades que las vienes cargando por el hecho de no perdonar a aquella persona. ¿Por qué? Porque el orgullo puede más hacia la persona que te ha ofendido. Experimentar el perdón en la sanidad y la libertad de Dios. Necesitamos perdonar también a los que nos ofenden, dice la palabra de Dios. Y cuando nos liberamos de esa culpa, nos damos la libertad de vivir el pasado y el perdón que nos libera de las heridas, del dolor, del peso y sobre todo de tener esa alegría interiormente. Nuestros sentimientos negativos que nos traen los recuerdos, las heridas, los dolores del pasado, no nos dejan disfrutar completamente nuestra vida. ¿Y para qué sirve todo ese dolor, rabia, enojo acumulado? Sino para limitarnos en nuestra vida, en nuestro derecho de ser felices y en un propósito de seguir creciendo en la fe de Dios. Mira, mi hermano, fíjate bien lo que te voy a decir. Si tú eres servidor de la iglesia, si tú estás enojado con un hermano y tú no te atreves a perdonarlo, nunca vas a crecer en la fe. Déjame decirte que vas a tener limitaciones. Nunca vas a crecer en la fe. ¿Por qué? Porque no das el paso a pedir perdón. El perdonar te va a ayudar a que tú crezcas espiritualmente ante Dios. El perdonar a Dios, el perdonar a tu hermano. Y en nuestras relaciones, cuando perdonamos, le damos la espalda al pasado. Le damos la espalda al pasado. El decidirte perdonar te significa liberarse del estrés y sentir increíblemente alivio. Mucho más importante, poder experimentar la paz espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Una persona que no perdona nunca trae paz en su corazón. Todo el tiempo trae veneno dentro del corazón. Cuando la persona se libera, le da una patada al mismo demonio. Cuando esta persona perdona, una patada se lo da. Porque trae esa sanguijuela pegada ahí. Y esa sanguijuela lo está haciendo que se consuma. El perdonar es darse una oportunidad a ser feliz y liberarse del rencor que hace que vivamos siempre con esa amargura. Mientras que el perdón nos libera de esa pesada carga que llevamos, del odio. Y la realidad que hay un estudio realizado indica que las personas que han perdonado y han manifestado sentirse más felices y más realizadas. ¿Qué te quiero decir, mi hermano? Que da ese paso a conseguir ese perdón de ese hermano que te ha ofendido. En la conclusión que te voy a decir ahorita es la siguiente. Así que para comenzar a disfrutar de un nuevo ciclo de bendición, debes de perdonar. Para disfrutar de una paz interior en el gozo espiritual, debes de perdonar. Y para ser sanado del enojo y la amargura, aún con la ansiedad, debes de perdonar. En todo lo que Él ha preparado para ti es la felicidad. Y debes de perdonar y ser libre
liberarte del pasado y prepararte para un presente futuro glorioso en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ojalá, mi hermano, que esto te haya ayudado un poquito a que si tú estás viviendo este momento por el que estás sufriendo porque alguna persona te ofendió, hoy recapacites, hoy medites y mires qué tanto sufrimiento traes dentro, interiormente tuyo. Cuando el ser humano no perdona la ofensa, la va carcomiendo su corazón y se va haciendo como una lepra dentro del corazón. Y no nada más sufre él, sino que sufre toda la familia. Hay muchas familias hoy en día que por el hecho de no perdonar, tienen el estrés, no duermen, no tienen paz, no tienen esa felicidad por el hecho de no perdonar. Mira bien lo que voy a cerrar con esto, lo que te voy a decir. Una vez dijo un sacerdote: levante la mano la persona que no tenga enemigos. Y era un lógico que nadie le iba a levantar. Hoy en día, ¿quién no tiene enemigos? Hoy en día, ¿quién no tiene una persona que no le hable? Cuando me refiero a enemigos, me refiero a esa clase de persona, que siempre tienes una persona que tú estás enojado con él y no le hablas. Bien sea tu hermano, bien sea un primo, bien sea el cuñado, bien sea incluso hasta la misma madre. Siempre tienes a alguien al cual no le hablas. Y el sacerdote volvió a tomar el micrófono y dijo: levante la mano aquella persona que no tenga enemigos. Una ancianita que estaba muy allá arriba levantó la mano, que apenas se les miraban los deditos. Y el padre la miró y dijo: tráiganla para acá, que venga la hermana. Y esta hermana se vino caminando con sus escasos pasos que ella podía caminar, pero al final llegó al frente, y al cual pidió un aplauso el padre para ella, y todos le aplaudieron. Y bueno, le volvió a hacer la pregunta ahí enfrente. Hice una pregunta: levante la mano quien no tenga enemigos. Y ella la levantó de nuevo ahí y dijo: yo no tengo enemigos. Entonces el padre le preguntó y le dijo: díganos cómo ha hecho para que no tenga enemigos. Y la respuesta de ella fue esta: es que ya todos se murieron. Que no seamos así también nosotros. Que no esperemos que nuestros enemigos se nos mueran para ya no tenerlos, sino que tener ese paso a ir a encontrarnos con ellos. ¿Cómo lo podemos hacer? Decir que fácil es decirlo. ¿Cómo podemos hacer poder llegar a tener ese perdón de esa persona, aunque yo me sienta víctima? Orándole al Señor. Déjame decirte, orándole a Él. Orándole a Él vas a poder dar el paso para conseguir el perdón. Tú solo por tu cuenta no vas a poder nunca, pero con la ayuda de Él todo lo podemos, créelo. Cuando seamos tocados por el fuego del Espíritu Santo, Él te cambia tu vida. Él te hace que des el paso a que consigas el perdón de la persona que te ha ofendido a ti. Y lo más importante, una de las partes más importantes que Dios nos habla en este evangelio, si no el Padre Celestial no los perdonará a ustedes. ¿De qué sirve ganar el mundo si al final te vas a perder? Dice la misma palabra de Dios. Mi hermano, te exhorto a que camines, a que llegues a reconciliarte con aquel que te ha ofendido o con aquel que te ha lastimado. Te deseo de todo corazón, te deseo de todo mi corazón que des ese paso, pero sobre todo que tengas ese encuentro con Cristo Jesús. Que pases muy buenas noches y que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo se quede en tu corazón, en tu familia, en tu hogar, pero sobre todo se quede en ti.
Que tengas muy buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.